Saludos amigos, buenas tardes. Aquí estamos el licenciado Leo Vigildo Minaya Fonder y Miguel Arsenio Lora de la Rosa para ustedes esta tarde aquí en Eco Social. Buenas tardes, noches. Que sea para ustedes, verdad, el placer, como para nosotros, de estar en este contacto tan especial como programa que se llama Eco Social. El Eco Social es precisamente un programa que pretende mantener un contacto con ustedes de calidad. Pretendemos entonces tener unos contenidos los cuales llenen las expectativas de un programa de calidad, de un programa no común, y naturalmente el hecho de que nosotros aparezcamos en estos momentos en la televisión quiere decir que no es nada común. ¿Qué cosa? Buenas tardes, señor. Adelante. Licenciado profesor Lora, ahí se lo dije de las dos formas, lo complacía a usted y a mí. ¿Qué cosa? ¿Usted se le ha cogido? Buenas tardes a sus amigos televidentes, gracias por estar en sintonía. La verdad que para nosotros es un placer estar aquí con ustedes, porque realmente ustedes se lo merecen y para nosotros es una satisfacción inmensa venir aquí a compartir con ustedes cada semana los contenidos de su espacio ecosocial. Y queremos entonces que ustedes se activen inmediatamente mirando la pantalla donde está el teléfono de aquí del estudio para que ustedes tengan la plena libertad de llamar y comunicarse aquí. Y no solamente con nosotros, porque acuérdense que cuando usted hace una llamada se está comunicando con el mundo. El mundo tan amplio como es el mundo de Telemilenio, Canal 36, y una red de canales y medios a través de los cuales se proyecta este programa. Este programa es número uno en su clase, como dirían. También nos pueden ver a través de Facebook, Facebook del hermano Lora, que es el que lo estamos transmitiendo en este momento, y posteriormente lo vamos a transmitir, lo retransmitimos en los otros Facebook, en el mío personal y en el del programa. Y naturalmente en el canal de YouTube que pronto va a ser creado. No ha sido creado todavía porque estamos buscando unas estrategias que sean vinculantes y que tenga el impacto que requiere la profesionalidad de este programa. Ahí estamos. Hoy tenemos mucho contenido. Les sugiero que si quieren disfrutar de un programa con calidad, que no se despeguen de ahí del televisor, porque hasta el final tenemos un encanto, porque el programa lo vamos a cerrar de una manera diferente. Tenemos una sorpresa que, dicho sea de paso, es una complacencia a mi compañero y amigo. No, pues fue idea suya, dígalo. Lo que pasa es que la idea fue del licenciado Lora, cuando estábamos en un espacio compartiendo con un amigo, y a él le surgió esa idea y yo se la recordé ahora. Que era parte de un contenido que yo llevaba. Y como es lógico, siempre yo estoy buscando cosas para compartir porque se trata de comunicación. Y naturalmente nuestra comunicación debe tener calidad, debe tener la brillantez, debe tener el entusiasmo de estar aquí. Porque yo no soy de los que piensan que uno va a la televisión y tiene que estar con la cara, como muchos comunicadores, que se le mete una seriedad extrema. Y tú al final crees que ellos están bravos, porque entonces ponen una cara que tú dices, ven acá, ¿es bravo que está hablando? ¿O es brava? Es que no tiene, si no le gusta eso, que deje eso. A mí me encanta la comunicación, y por eso vengo con encanto, como la educación. Son cosas que a mí me fascinan. A mí me fascinan cosas, casi todas las cosas a las que yo me dedico a hacer es porque me gustan. Por ejemplo, yo decidí la profesión, yo tengo como 4 profesiones, pero decidí la profesión de profesor, y soy profesor. En esta etapa entonces decidí ser comunicador y estoy aquí en comunicación. He querido ser un bailador y he bailado muchísimo. Me gusta cantar. O sea, son cosas estas que yo las hago con encanto. Y precisamente por eso las hago llenas de placer y la comparto con esa misma vibra. De modo que aquí estamos, en su programa Eco Social. Recuerden
A mis amigos que pueden enviarnos las notas de voces a nuestros teléfonos, a los amigos míos que tienen mi número de teléfono, nos pueden enviar las notas de voces. Para entonces nosotros en la sección de voces para estos tiempos, entonces ponemos su voz, que se escuche lo que usted quiere decir, lo que usted quiere comunicar, y así no tiene que hacer la llamada telefónica, porque hay personas que no le gusta llamar a los estudios, pero sí mandan las notas de voces y nosotros podemos entonces socializarla a través de aquí y hacer el comentario en función a lo que usted quiere escuchar y a lo que usted quiere, y de lo que usted quiere decir para que se le escuche. ¿Qué le parece? Excelente idea. Bueno, nos vamos a ir entonces a una pausa para ya de manera formal regresar con el contenido del programa para que socialicemos. Nos vamos por un ratito. Adelante, ingeniero. Si necesita de servicios jurídicos, visite la oficina de abogados Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados. Brindan excelentes servicios en representación en casos penales, procesos constitucionales, acciones de amparo, proceso administrativo, constitución de empresas, cobro de valores, transferencia de inmuebles y de vehículos, partición de bienes, divorcios, entre otros. En fin, la más diversa variedad de servicios jurídicos usted lo consigue en la oficina de abogados Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados. Localícenlo en los teléfonos 809-582-1881 y 809-906-8141. Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados, verdaderos abogados a su servicio. Bueno, nosotros en este momento vamos entonces a hablar bueno, es el comentario del licenciado Leovigildo Minaya Fonder, que tiene mucha importancia este tema. Ustedes saben que los abogados comunicadores como Leovigildo Minaya Fonder, con tantas inquietudes y tantas energía, él es un multitema. Y nosotros, ¿qué vamos a estar haciendo? Justamente vamos a estar diseñando el programa con comentarios de los temas que le competen a las leyes y que le competen a la funcionalidad del Estado y todo lo que tiene que ver con las leyes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a escuchar el análisis, los comentarios de Leovigildo Minaya. ¿Qué temas tenemos hoy? Bien, esta semana me hago eco de las palabras del señor presidente de la República, el licenciado Abinader, porque en esta semana hizo un pronunciamiento que a mí me parece muy interesante. Todo lo que sea que vaya en dirección del bienestar de las comunidades, de la sociedad dominicana, a mí me parece interesante y siempre me llama la atención. Todo lo que tenga que ver con el asunto de la corrupción. Entonces el presidente en esta semana hizo un pronunciamiento relativo a que todos los funcionarios públicos que deban hacer declaraciones juradas de bienes conforme lo mandan las leyes de la República, son varias leyes que intervienen en eso, tienen hasta el 15 de septiembre para hacer esa declaración, es decir, un mes prácticamente un mes. Y que el que no haya hecho su declaración jurada de bienes al 15 de septiembre queda suspendido de sus funciones en lo inmediato y tendrá un plazo de 3 semanas posteriores para hacerla si no la ha hecho, o completarla más bien, y si no lo hace en ese plazo, pues entonces queda relevado del cargo. O sea, me imagino que emitirán un decreto y nombrarán otra persona. ¿Por qué eso es interesante? Eso es interesante porque, señores, la corrupción administrativa en el Estado es, junto a el problema de las drogas, el problema del narcotráfico en sentido general, las drogas, el narcotráfico,
y el problema de la migración ilegal de ciudadanos extranjeros a la República Dominicana, mayoritariamente haitianos, son los tres, a mi manera de ver, junto con la educación, los cuatro problemas fundamentales de la sociedad dominicana, los pilares de la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el presidente se pronuncia en ese sentido, hay que prestarle atención. Pero yo entiendo que no solamente debe ser ese pronunciamiento que debe hacer el presidente, sino que el presidente o los legisladores, y esto es un llamado a los legisladores, deben de someter un proyecto de ley, que yo entiendo que debe ser así, que se automatice ese asunto, para que no tengan los presidentes que estar haciendo declaraciones y haciendo llamados, que sea automático, que inmediatamente una persona ha sido nombrada dentro del Estado y le compete hacer una declaración jurada de bienes conforme lo prevén las leyes de la República, entonces tenga que hacerla y presentarla, no ante la Cámara de Cuentas, ni el organismo que la Contraloría General de la República, ni nada de eso, no. Que además de eso, principalmente tenga que presentarla ante la Dirección General de Impuestos Internos. A mí me parece muy interesante, licenciado, el inicio del tema, cuando usted habló sobre el pronunciamiento del presidente. Y dijo que el presidente no solamente en esa dirección debe pronunciarse, sino que tendrá que seguirse pronunciando en diferentes direcciones. Entiendo que es muy potable, ¿verdad? Es un aporte bastante interesante el que usted trae cuando está hablando de los pronunciamientos del presidente. Nosotros sabemos que en gobiernos anteriores no era, o sea, se violó ese siempre, pronunciamiento se hace en todos los gobiernos. Se violó siempre la ley. En el de Medina salía el Franco, ¿cómo era que se llamaba? Uno deseaba tanto dejar de ver la cara de ese señor con relación al asunto de la pandemia. Por lo menos a mí me pasaba eso, que yo no quería informe del ministro ni del ya era, administrativo. se convirtió en eso, o sea, se convirtió en dar informes. Sí. Entonces, él era exclusivo. Lo que queremos señalar es que todos los gobiernos hacen lo mismo, tienen que hacer los mismos pronunciamientos. Pero entonces eso debe ser automático, por ley. Debe haber una ley que regule el procedimiento para eso. Que el funcionario tenga que hacer la declaración ante la Dirección General de Impuestos Internos y que la Dirección General de Impuestos Internos, y una vez la persona hace la declaración, pues manda una certificación, una comunicación vía internet primero y luego física de esa certificación de que sí esa persona hizo la declaración y que hasta tanto la Dirección General de Impuestos Internos no emita esa certificación, entonces la Contraloría General de la República no pueda emitir o erogar ningún tipo de fondo con relación a ese funcionario, licenciado, al pago de salario. Y entonces, ¿cuál era el procedimiento de eso, de la declaración jurada de los funcionarios? No, porque usted tiene más o menos... Eso sencillamente se presenta ante la Contraloría General de la República. Ante la Contraloría General de la República, el funcionario designado por el Poder Ejecutivo. Y ante la entidad se tramita eso es a través de la entidad en la cual se tramita. Él hace su declaración. Yo tengo como notario público, yo he certificado firmas de personas que han hecho la declaración, pero eso es un formulario que se baja del internet. Pero ¿qué sucede? Que al funcionario, por ley, debiera no pagársele ningún salario. Usted está haciendo una propuesta, entonces, para un procedimiento. Correcto. Para que se le aplique una ley de procedimiento. Claro, entonces, pero yo sigo enfocándome en lo que fue el caretazo que le dio el presidente a la declaración jurada de bienes. Correcto. Eso es lo que me parece interesante en esta parte, que por eso le estoy abordando en su tema, porque a mí lo que más me interesa es ver que antes las declaraciones juradas para esos funcionarios era como nada. O sea, es como nada. O es como nada. Es como nada, porque todos los gobiernos dicen lo mismo.
Todos los gobiernos dicen lo mismo y siempre hay funcionarios que nunca la hacen y hacen lo que le da la gana. Entonces, el hecho de que el presidente electo, Luis Abinader, esté tomando eso en cuenta, quiere decir entonces que la dirección es buena. Por lo menos está dando luz. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Está diciendo que verdaderamente va a limpiar las cosas, va a poner las cosas en el orden. Y se está preocupando porque haya un ejercicio limpio, por lo menos al iniciar, eso es lo que estamos viendo. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos señalar con esto? Que además de lo que ya hemos señalado, es muy importante que se le dé importancia a eso, porque los funcionarios públicos son el primer frente de donde marcha la corrupción. Por ahí es que esa es la puerta de entrada. Los funcionarios públicos, porque todo aquel que quiere que le den una contrata, que le den tráfico de influencia, que el funcionario público que quiere que le saquen su tajada de la contrata que ayuda a conseguir, allí, aquí, esto y lo otro, entonces es por ahí que va. Entonces, si el funcionario no ha hecho su declaración jurada y luego aparece que tiene una riqueza desorbitante, como muchos funcionarios de todos los gobiernos. Sí, porque el sentido de la declaración jurada, de lo que consiste es de que el funcionario transparente cuál es su estatus al iniciar, para que al final la transparencia fluya y entonces deje ver claro cuál ha sido la gestión de ese funcionario. Que eso se parece muy bien a lo que yo he venido planteando por muchos programas, en el sentido de que debería haber, además de esa ley que es exclusiva para ese tema, debería haber un organismo que se encargue de monitorear los procesos periódicamente, es decir, los trabajos hechos en cada una de las funciones. Me doy a entender. Esto un poco saco de ahí del comentario suyo. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Exacto, lo que es crear un organismo que usted, por ejemplo, lo designan en el ministerio X y que cada periodo haya una comisión en la cual usted tenga que hacer un reporte de trabajo. Le voy a dar un adelanto, licenciado. Mire, yo vengo preocupado por el asunto de la seguridad pública y el asunto de la corrupción desde hace mucho tiempo atrás, y desde hace más de 10 años yo vengo escribiendo algunas ideas, y las tengo escritas, relativo a la seguridad pública. ¿Y por qué se conecta el asunto de la seguridad pública con la corrupción? Porque tenemos algunas ideas que tienen que ver con que haya un organismo que le dé seguimiento a la seguridad pública. Y ese organismo que le da seguimiento a la seguridad pública, o esa ley que prevé, que ya la tenemos escrita, ya yo la tengo escrita, no es que yo me la estoy inventando y que la voy a escribir, no, ya eso lo tenemos escrito, lo tenemos ahí, y se la vamos a aportar a una persona, legislador, que me voy a reservar el nombre por el momento, en su debido momento, ya estamos trabajando en eso, ¿entiendes? Y es que hay una entidad que debe darle seguimiento, y le voy a dar un adelanto. Todo ciudadano dominicano o residente legal debe de saberse dónde reside, cuál es el lugar de su residencia y cuáles son sus ingresos. Entonces, esa persona tiene que hacer, o todas las personas, y mayoritariamente los funcionarios del gobierno, y entonces en esa entidad debe haber un departamento que le dé seguimiento a eso que usted dice. Y es la declaración jurada de bienes que se debe hacer, o la declaración de impuestos sobre la renta que debe hacer complementaria, porque muchas veces nos limitamos a lo que se puede deducir por el salario. ¿Se ve? Entonces no, tiene que haber una declaración jurada extra o complementaria para el funcionario. Porque el funcionario dice, no, yo trabajo en el Estado, yo trabajo allí, yo trabajo aquí y gano tanto. Bien, eso lo sabe Impuestos Internos, pero usted tiene una serie de actividades extras que usted realiza y usted puede que reciba ingresos, puede ser que usted sea accionista de una empresa, puede ser que usted produzca tal o cual cosa,
puede ser que usted escriba un libro. Yo conozco muchos jueces que escriben libros. Sí, pero además hay una... Y tienen ingresos extra que no son los ingresos normales que reciben como juez. Pero el Estado tiene el mecanismo de los impuestos. Pero no hay una dependencia, como señala usted. No hay un departamento específico que le dé seguimiento a eso. No hay, exacto, no hay un departamento responsable que tenga reporte, que maneje el reporte y que reaccione en función a lo que está recibiendo como producto. Correcto. Si ese funcionario... Que le exija una declaración jurada complementaria. No sería, porque serían dos elementos. Yo lo estoy entendiendo de la manera siguiente. Ajá. Si hablamos de verificar la anatomía, digamos, de la economía del funcionario, va a haber dos elementos. El primer elemento del cual hablamos es el sueldo de ese funcionario. Yo prefiero hablar de salario. O salario, muy bien, gracias. Gracias por la corrección. El vocablo el vocablo legal. Más jurídico. Muy bien, jurídico. Entonces, yo, por ejemplo, hoy estuve mirando los impuestos que tiene que pagar un empresario por sus tenencias, que eso es un gravamen que se le pone a sus pertenencias. Como es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, que bastante jugoso es. Entonces, yo entiendo que cada declaración jurada conlleva, esa declaración le da al impuesto sobre al Departamento de Impuestos sobre la Renta la herramienta y la claridad para saber hasta dónde ese funcionario o ese ciudadano va a hacer sus aportes de impuestos. Más lo que tiene que ver con el sueldo. Pero son varios ingredientes de lo que estamos tratando. Tratándose específicamente de lo que es el funcionario en sí, en la acción, y más sumado a lo que es el ciudadano. Una propuesta, licenciado. ¿Por qué no nos buscamos la próxima semana a un especialista en esta área? Porque usted y yo no somos especialistas en el ámbito de los impuestos. Me parece excelente. Y lo traemos aquí. Y está abierto el espacio, cualquier especialista que nos esté viendo, pues, cualquiera que nos llame para que haga el aporte aquí en el programa Ecosocial, y así pues tiene la oportunidad del pueblo de conocer esas cosas más acabadas, porque la verdad es que nosotros estamos aquí especulando, ¿verdad? Especulando. En lo jurídico no, licenciado. En esa parte no, porque real y efectivamente la sociedad dominicana, el sistema jurídico dominicano necesita una ley en esa dirección, y la tendrá en su debido momento, porque esperamos en Dios que así se den las cosas. Bueno, amigos, entonces están ustedes escuchando, ¿verdad? Aquí este programa Ecosocial no solamente es un eco, sino también se hablan cosas muy concretas sobre lo que pueden ser propuestas para ¿verdad? Para lo que es el esqueleto de la legalidad del país, de la nación, ¿verdad? Estoy hablando bien. La legalidad de la funcionabilidad del Estado. Del Estado. Gracias, es lo que usted, pues, sí. Por eso es que hay que estar con personas. No, hay que explicarle a los amigos televidentes lo siguiente, miren. Yo muchas veces... Nos vamos a una pausa. No, y entonces le explicamos cuando venga. Usted se explica. Sí, vamos a cumplir con los compromisos. Sí, vamos a llegar a una pausa y entonces regresamos, damos ya el repunte de ese comentario para entonces entrar en el mismo segmento, en el otro comentario que tenemos ahí de vital importancia. Nos vamos a la pausa, no se nos vayan. Adelante, ingeniero. Si necesita de servicios jurídicos, visite la oficina de abogados Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados. Brindan excelentes servicios en representación en casos penales, procesos constitucionales, acciones de amparo, proceso administrativo, constitución de empresas, cobro de valores, transferencia de inmuebles y de vehículos, partición de bienes, divorcios, entre otros. En fin, la más diversa variedad de servicios jurídicos usted lo consigue en la oficina de abogados Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados. Localícenos en los teléfonos 809-582-1881 y 809-906-8141. Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados, verdaderos abogados a su servicio.
Bueno, y de todo eso que estábamos hablando, sobre el organismo para fiscalizar y hacer las correcciones en la funcionabilidad del Estado, el presidente tiene que ponerse en la fila. O sea, yo entiendo que debe ser él. Bueno, el aporte lo hizo él a este programa, porque iniciamos precisamente. Sí, pero yo me refiero lo que usted decía. Debe ser el presidente el que ponga la primera piedra, el que dé el primer paso. Que sea él el que haga su declaración jurada de bienes y la presente al país. Y que el organismo fiscalizador del cual estamos hablando, que lo vamos a crear, parece nosotros, o vamos a provocar que usted sabe vamos bien. a provocar que se cree ese organismo, entonces, que inicie las actividades del periodo a evaluar, inicie precisamente con las actividades del presidente. ¿Qué les parece, amigos? Sí. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿usted tiene algo más que agregar para ese comentario? No, lo que le quería agregar era que en ocasiones ustedes me escuchan que yo le hago algunos señalamientos de tipo léxico o de carácter léxico al licenciado Lora cuando hablamos... Al profesor Lora. ¿Eh? Al profesor Al Lora. profesor Lora. Qué cosa este hombre, señores. Okay. Al profesor Lora. Si es licenciado, yo puedo ser abogado, puedo ser pintor. Pero licenciatura. Puede ser una licenciatura en medicina, puede ser una licenciatura en enfermería. Yo soy profesor, yo soy educador, yo estudié educación, pedagogía. Y ese hombre vive ese asunto. Se llama pedagogía, yo estudié pedagogía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces le hacemos a veces algunos señalamientos con relación al uso del léxico jurídico, porque quien le habla, el licenciado Loveldo Minaya Fonder, además de abogado, ha sido un estudioso de la lingüística y de la lengua. No conozco menos que lo que conozco, que lo que pudiera conocer, perdón. Conozco menos que lo que pudiera conocer, conozco un poquito, y entonces siempre vivo preocupado por el estudio del léxico jurídico, porque realmente los abogados tenemos mucha deficiencia a la hora de hablar y hay mucho que hablar con relación al léxico, que un día podemos hacer un espacio exclusivamente para eso, para los amigos televidentes y principalmente para los abogados y para la comunidad en sentido general, porque muchas veces la gente no le gusta ir donde los abogados, porque le voy a dar una pista, porque no los entiende. La gente no entiende a los abogados y cuando usted no entiende un profesional, una persona, usted lo evade. Prefiere no verse con ellos. Prefiere no ir. Y la gente va donde los abogados y va corriendo porque no los entiende, porque el abogado tiene un léxico un tanto erróneo en múltiples sentidos. Pero se lo dejo hasta ahí. Sí, porque eso que usted está hablando es el contenido. Eso es profundo. Es el contenido de un documento que yo leí precisamente que usted está escribiendo, que no lo ha terminado todavía. Pero está casi terminado. Está en eso, o sea que eso es parte del contenido. Muy interesante ese contenido. Miren, nosotros tenemos que pasar, como diríamos, un crossover, se dice en un lenguaje técnico. Usted que es experto en idiomas, pero yo no soy, yo apenas hablo el castellano. Pasamos de un tema al otro, pero en el mismo contexto. Esto le llaman los artistas, el lenguaje de los artistas y la mezcla dicen crossover. Es un crossover. Cross es como cruzar. Sí, es como una entrelazamiento. Over no es arriba. No, bueno, en inglés es muy difícil usted definir una palabra así tan rápido, porque usted sabe que el inglés es un idioma bastante breve, bastante corto, muy abreviado. Y entonces es connotativo. Claro, entonces una palabra puede usted decirle muchísimo, usted puede decir muchísimas cosas y enlazar muchísimas ideas. Es un idioma un idioma técnico, básicamente. No, eso desde el punto de vista mío es un idioma connotativo, o sea, la palabra tiene una significación en función de su connotación. Es correcto. Sí, vamos entonces a hablar, como este es el programa ecosocial, nosotros recogemos también cosas de lo que está en la actualidad, pero no noticias, sino situaciones. Y la situación que nosotros tenemos ahora más bien se refiere al protocolo del COVID, porque no se puede hacer un programa. Señores, no se puede hacer un programa que no se hable del COVID-19.
no se puede hacer un comentario, no se puede hacer ningún programa que esté exento de contenido de lo que... Hasta que no desaparezca esta pandemia y no Bueno, se yo invente creo que aún desaparecerá y quedarán los vestigios de lo que es el COVID, de los estragos que ha dejado. Pero Porque mientras tanto hay que seguir hablando de sí, eso. la verdad es que estamos en una situación que no pasa de la crisis, o sea, no progresa, no pasa de la crisis. La curva sigue, no hay curva, sigue ascendente, o sea, la línea sigue ascendente, no ha planeado, no se ha nivelado, no ha descendido en ningún momento. Y entonces hemos tenido que decir que las pruebas y los contagios son directamente proporcionales. En la medida que se aumenta el número de pruebas, en esa misma medida aumenta el número de contagios. Quiere decir esto. ¿Tiene lógica? Quiere decir esto, que la pandemia está ahí, latente, haciendo su trabajo. El virus anda ahí y a todo el que agarras lo contagia y a todo el que le pasa cerca lo contagia. Por eso se habla y nosotros rectificamos el lenguaje que se está usando. Por eso se habla de la distancia física. Y nosotros describimos esto de esta manera porque es un cuerpo físico. El virus es un cuerpo físico y se transmite precisamente a través de órganos que tenemos, que son la boca, la nariz y los ojos. Y necesariamente con las actividades sociales no es que se transmite el virus. O sea, no podemos hablar de distanciamiento social, sino distanciamiento físico. Distanciamiento físico. Porque si se hablara de distanciamiento social, entonces nosotros pondríamos una barrera entre lo que es el programa ecosocial con la comunidad, porque a través de la medio entonces estaríamos contaminando. Y hay que reiterarle a los amigos televidentes que nosotros estamos aquí, pero inmediatamente, vean, paralizamos y nos vamos a hablar. Siempre fíjense que nosotros no nos damos el frente. Inmediatamente pasa a la pausa o el programa, usamos nuestra mascarilla. Eso lo venden, eso cuesta 10 pesos, 20 pesos. Y venimos prevenidos, porque venimos, el licenciado y yo, para llegar aquí, juntarnos aquí, venimos prevenidos de que no tenemos ninguna amenaza que pueda ser un peligro para nuestro acercamiento. Y en el otro aspecto, cuando llegamos aquí a esta mesa, que es una mesa de cristal, la esterilizamos, es decir, tenemos ahí una sustancia para eliminar cualquier bacteria que pueda estar aquí. La eliminamos antes de ponernos aquí, porque fíjense que yo estoy tocando esta bacterias o virus. Bacterias o virus. Entonces, cuando nos paramos de aquí, automáticamente nos vamos a buscar jabón y agua para lavarnos las manos, para seguir protegidos. Y entonces hacemos el ritual que ya usualmente tenemos para seguirnos protegiendo del virus. Porque el virus está ahí, es una realidad. Y no podemos evadirlo si no es haciendo el ritual que está recomendado. La distancia física. Cubrirse el rostro con la mascarilla, cubrirse los ojos, no estarse pasando las manos por la cara, lavarse las manos permanentemente y mantener el aseo permanentemente para que no seamos multiplicadores del virus. Parecería como si tenemos una llamada. Para nosotros las llamadas son de vital importancia. Buenas noches, licenciado. Adelante, está en el aire, ecosocial. ¿Aló? Sí, está en el aire, se le escucha. Haciendo hincapié con los toques de queda que no se están cumpliendo. El que necesita un taxi llama el taxi y lo busca. El que necesita una cerveza llama al colmadero y se la lleva. El que necesita droga llama un delivery y la lleva. ¿Qué toque de queda que estamos haciendo en Santiago? Aquí no hay toque de queda. Y Santiago está el número 1 con el COVID. Porque esto es irresponsabilidad y la guardia y la policía están todos los cuartos de la calle. Gracias. ¿Qué destino este? Le quería hacer una pregunta al amigo, pero se nos fue. Se nos fue. Pero bien, no, él fue muy amplio él hizo la denuncia, la hizo con todo el colorido. Y la hizo coherentemente, eso está bien. Ahora, lo que nos hubiera gustado que él nos dijera, ¿cuáles son los sectores que él entiende que se están dando por sectores sociales, sectores geográfico en el municipio de Santiago? Sin embargo, él dijo Santiago, aquí en Santiago, quiere decir que él tiene una panorámica. Yo también puedo decir que sí, que en una gran mayoría de las comunidades, porque me ha tocado ir a hacer el sondeo para precisamente tener propiedad de hablar en esto, y he visto que en muchas comunidades
No, Ahí está hay la otra llamada ahí. Vamos a Adelante, ver. está en el aire. Hablan, perdón. Buenas noches, buenas noches. Adelante. ¿Qué es la situación? Mire, cualquier gente está bebiendo, fumando o lo que sea en un hogar. Viene y llama a cualquier policía, a vestirse como quiera y lo lleva al otro sitio, custodiándolo. ¿Usted cree que eso es posible? El corazón me hace daño a veces yo esas cosas de injusticia. Por toda la política viene para que había autoridad y todo siga igual. Y la gente de tapabocas y sin nada en la calle. O sea que Aquí en el mundo, aquí se vende cerveza, se vende ron, se vende lotería y todo. Y la policía lo ve. Bueno, Muchas gracias. bueno, muy atinada su llamada y nosotros entendemos el papel de la policía, que es muy forzoso y además la policía no tiene los recursos en las manos para hacer el ejercicio atinado que hay que hacer. La policía no puede hacer otra cosa más que hacer la represalia y llevarlo a donde está destinado para llevarlo. Pero déjeme decirle algo, Lora, yo voy a salir en defensa de la policía en cierto modo, porque eso puede ser que se dé en algunos que otros sectores, en el municipio de Santiago, o vamos a decir, en el municipio, porque él se está refiriendo al municipio. Sí. Pero no, eso no puede ser una práctica generalizada. No, porque tiene que ser en un sector. Sí, hay varios, la mayoría de los sectores populares donde accionan los colmados. Entonces, ahí está el llamado a las autoridades policiales de la Comandancia Regional Norte para que hagan los correctivos del lugar y indaguen, investiguen. También nosotros tenemos que decir sobre el protocolo. Y estuvimos, por ejemplo, en el aeropuerto Cibao. En el aeropuerto Cibao tomamos algunas muestras para traerla y ver. Hay otro elemento que va acompañado de eso. Miren esto es un momento en el aeropuerto. En ese momento acababa de llegar un vuelo, que son bastante frecuentes, y miren cómo es que está diseñado la estrategia en el aeropuerto. Lo malo de eso es que ahí no hay una orientación clara. Usted llega ahí y hay un tipo que le hace con un dedo, le dice, es por ahí, y póngase para allá. Entonces no hay ningún tipo de orientación sabia, educada, donde la gente se oriente. Usted sabe que la gente, por ejemplo, cuando la gente llega de otro país, llega desorientado y lo que está es ansioso por ver a la persona que lo están esperando. Pero así también las personas que están esperando a su pariente, a su familiar, a su amigo, están también en un estado de ansiedad y entonces se crea como una especie de tensión, porque esa misma distancia y el solazo a que tienen que exponerse. Por ejemplo, esos dos ejemplares que ustedes ven ahí de personas estaban en pleno sol, y ese reportaje precisamente yo lo hice en pleno sol, un sol ardiente, y esa gente ahí sudando la gota a gota. Sí, pero el hecho de que esté en pleno sol favorece para el coronavirus. Hay mucho que decir de eso no es probable. Eso no es tan... Que decía que aquí no se iba a propagar sí, eso. Se habló muchísimas cosas, porque la gente veía... Todo lo que lo hablaban en función de lo que eran las características de un virus. Sin embargo, es que este virus, el coronavirus, ha roto todos los esquemas científicos. O sea, todo lo que se ha demostrado científicamente del comportamiento de virus, en este virus se ha roto. Ya usted ve que los laboratorios han tenido que declarar una cepa de X, una cepa tal, y así. Y a cada momento hay características diferentes. Nosotros comenzamos diciendo que el virus a qué sé yo cuántos grados desaparecía, primero a 27 grados de temperatura, luego subió a 50 y pico, y ahora salió un último experimento donde decían que lo habían sometido a un rigor de 90 y tantos grados y aún persistía. Quiere decir entonces que es mucho lo que hay que analizar con relación a esto. Pues bien, vieron ustedes ahí cuál es el comportamiento. Miren, esas personas que están allá están precisamente a la espera de sus familiares. Entonces, debiera haber una orientación mejor. Debería haber una orientación un protocolo más definido. Claro, con un personal más especializado, un personal que tenga las definiciones de las cosas claras y que no les sea tan agobiante a las personas que asisten al aeropuerto. Naturalmente, sabemos que aquí no se le puede acotejar mucho la vida a la gente, porque la gente se convierte automáticamente en una amenaza cuando le están acotejando la vida. Porque el dominicano, mire ese señor que si le pudiera dar un poquito para atrás,
se supone en toda parte del mundo, se entiende, ese señor, Ajá. hay uno que está en medio de la grama. No hay necesidad de eso. Exacto, allá está. Ahí hay 3, en plena grama. Eso no es para pisarlo. Sin embargo, en estado de emergencia no se le puede aplicar el protocolo de no pise la grama a la gente, porque inclusive con ese solazo la gente lo que anda es desesperado buscando la comodidad. Pero puede haber otro lugar por ahí Sí, para resguardarse. Indudablemente. Además, que no hay necesidad, muchas veces los dominicanos mantenemos una costumbre que nos hace daño, nos desfavorece. El desafío y la falta de disciplina. Y no tomar en cuenta las cosas y estar siempre como chivo sin ley, como decía mi abuela, vivir como chivo sin ley. Porque tal vez si viene un familiar de los Estados Unidos, no cojan 20, 30 gente, 10, 15, 8 personas a buscarlo, no, vaya 1 o 2. Con 1 o 2 que lo vayan a buscar es suficiente. No tiene que ir un ejército. No, precisamente para eso, para protegernos, para proteger a la persona que viene y protegernos nosotros. Porque una persona, por ejemplo, que viene desde Nueva York, donde el foco de infección fue tan fuerte y todavía nadie le puede garantizar a nadie que esté exento de tener el contagio. En cualquier momento usted puede cargar con el virus. Si usted no ha llevado todo el ritual y el protocolo al pie de la letra, probablemente usted arrastre el virus en un determinado momento de manera inconsciente. Y cuando usted viene a ver, al encontrarse con una persona que tiene el deseo de verla y a veces se le olvida y viene y le da el abrazo, ahí está el problema. Pero entonces lo grande es que usted se convierte ya en responsable de multiplicar el virus y usted ya, después que lo adquirió ahí, lo va a diseminar entre por lo menos 10 personas. Lo que quiere decir que es una línea ascendente la posibilidad de contagio. Por eso es que es tan letal el problema de la presencia del virus aquí. Entonces, nosotros estamos insistiendo en que lo primero es que las autoridades deben diseñar nuevas estrategias para por lo menos mantener a la gente a raya. Y la otra cosa es el sistema de educación y seguimiento a la población común para que no se exponga. Hay muchas personas, yo estaba comentando, haciendo una crítica a los decires de unos científicos que tienen como norte decirle a la población, a todos nos va a dar el virus, a todo el mundo le va a afectar. Y yo digo, bueno, pero es que esa es una mala práctica, una mala expresión. Porque si estamos convencidos entonces, si estamos convenciendo a la población que a todo el mundo le va a dar el virus, que nadie está exento del virus, entonces nadie va a proteger. Entonces nadie se va a proteger porque al final, bueno, que me lo dijo una persona en un negocio donde yo entré, que entro con la mascarilla y veo que hay 2 que están dentro, que están sin la mascarilla. Y yo le digo, pero ¿por qué ustedes no tienen mascarilla? Y precisamente el jefe, el manager, le dijo, no, hombre, no, ¿quién le hace caso a eso? Eso a toditos nos va a dar. Y entonces, ¿para qué se pone uno la mascarilla? Óigase bien. Entonces, esa es una mala promoción. No es a todo el mundo no le va a dar. Bueno, habrá personas que le da, como dicen también, que ni cuenta se va a dar de que le dio el virus. Eso es Tenemos una llamada. Hay una llamada y para nosotros las llamadas son importantes. Sáquela al aire, esté en el aire. Eco Social, adelante. Hablando de prevención, aquí donde yo vivo en el mundo, hay muchos colmaderos que no usan el tapabocas y la policía no puede hacer nada. Que no usan la mascarilla. Sí. Pero, la mascarilla entonces los policías se exponen a cuando tienen que bregar con esa gente sin mascarilla. No usan mascarilla, eso no sé. Claro, no, es que los policías se exponen también a ser contagiados, porque bregar con una persona sin mascarilla se está corriendo el riesgo de quedar contagiado, porque es que se pega a través del contacto físico. Y una de las cosas peores que le está pasando a la policía es que tienen que forcejar con la gente para sacarlo del ambiente de contagio. Entonces se hacen ellos dueños de ser contagiados. O sea, qué cosa qué ironía. Pero bien, muy buenas las llamadas. Nos vamos a ir a una pausa y entonces vamos a regresar ya con la tercera etapa de este programa, que es la etapa final. Lamentablemente el tiempo está avanzando. Nos vamos a ir a la pausa y tenemos el otro comentario muy interesante, que este sí que es interesante, porque con este vamos a dar fuego. Adelante, ingeniero. Si
necesita de servicios jurídicos, visite la oficina de abogados Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados. Brindan excelentes servicios en representación en casos penales, procesos constitucionales, acciones de amparo, proceso administrativo, constitución de empresas, cobro de valores, transferencia de inmuebles y de vehículos, partición de bienes, divorcios, entre otros. En fin, la más diversa variedad de servicios jurídicos usted lo consigue en la oficina de abogados Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados. Localícenlo en los teléfonos 809-582-1881 y 809-906-8141. Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados, verdaderos abogados a su servicio. Adivinen de qué vamos a hablar. De Marcha Verde. Y dirán ustedes, ¿y otra vez con Marcha Verde? Sí, otra vez con Marcha Verde. Estamos en la mejor etapa para hablar del movimiento Marcha Verde, porque aunque muchos comunicadores han satanizado y han querido desvirtuar el efecto de la Marcha Verde y la manifestación, como quisieron desvirtuar la sombrilla amarilla que consiguió el 4% para la educación, lo recuerdan ustedes, ¿verdad? La población completa, la comunidad, eso salió de CONAMA. Claro, la sociedad civil que salió precisamente de CONAMA y el movimiento, la sombrilla amarilla. Y entonces luego viene el movimiento verde con el evento de Marcha Verde, lo cual puso el país, se estremeció el país. Las manifestaciones de Marcha Verde fueron actos sin precedentes. Y quedó entonces la marca Marcha Verde. La han acusado de cuantas cosas, que fue financiada con X, que fue pagado por Y, que fue pagado por el sector X, pero al final las razones... ¿Se puede decir que Marcha Verde nació en algún pueblo específico, licenciado? Bueno, yo no podría decir eso, porque la verdad es que eso se diseminó de una manera tal que tiene el origen precisamente en las directrices de lo que fue la sombrilla amarilla, porque fue la misma sociedad civil, fluyó de la misma sociedad civil y de esa dirigencia que, dicho sea de paso, están involucrados aquellos dirigentes de izquierda que han mantenido la protesta contra la corrupción. Y precisamente eso es la confluencia de muchos sectores, de casi la mayoría de los sectores, porque si usted se da cuenta, el movimiento verde no es un movimiento de una clase, sino está involucrada la sociedad completa, todo fragmento de todos los estratos sociales. Pero lo que queremos destacar es lo siguiente. El movimiento verde no fue un movimiento enemigo de un presidente, ni en contra de un gobierno, ni en contra de nadie en particular, sino más bien en contra de una situación negativa en el país. Una práctica negativa, claro, dañina. Que se llama corrupción e impunidad. Era lo único que la Marcha Verde mayormente la corrupción administrativa estatal. Corrupción e impunidad. Llámese estatal, llámese administrativa, pero corrupción en esencia, corrupción e impunidad. ¿A qué se refiere la impunidad? A que los corruptos no pueden ser sometidos a la justicia porque no hay un régimen de consecuencia en el país que tenga la fortaleza para someter a una persona que haya delinquido en el Estado, a una persona que haya corrompido el Estado en algunas de las áreas. Entonces no hay un juez, no hay un organismo, no hay una corte que pueda llevarse y someterse a la justicia. Yo agregaría a eso, no es que no lo hay, lo que yo he dicho en otras ocasiones, el problema está en que el primero llamado a combatir eso es el Ministerio Público. Muy bien, entonces, muy bien, gracias licenciado. Entonces detrás de eso, la Marcha Verde está ahí
Y es lo que hemos dicho en un determinado momento. Luis Abinader, que conoce muy bien la Marcha Verde, porque en el Movimiento Verde Luis Abinader apareció en su momento. Marchó. Sí, no, él estuvo precisamente, él estuvo muy identificado en los momentos de la marcha. ¿Y llegó a marchar? Sí, inclusive en una tarima fue a subirse. Iba a subirse en la tarima y le dijeron que no no lo aceptaban. porque no aceptaban los políticos, que esa era una de las otras críticas que tenían mucho, porque hubo mucha desesperación de los sectores enemigos que querían encontrar la cabeza a la Marcha Verde, que le provocó una turbulencia a todos esos recalcitrantes que lo que querían era, no, pero ¿quiénes son los que la dirigen? La Marcha Verde es un movimiento inteligente que no se va a poner de carnada, ¿verdad? No se va a poner de carnada de anzuelo para que vean la cabeza, entonces se la corten. Pero yo creo que la Marcha Verde debió llegar más lejos. Está donde debe llegar, y ahí usted y yo estamos en contradicción. Porque la Marcha Verde está donde debe llegar. La Marcha Verde no era enemiga de nadie, ni aliada de nadie en particular, sino era un movimiento cívico donde estaba llamando la atención, o está llamando la atención de que la corrupción hay que frenarla. Y tenemos ahí un corto que nos enviaron precisamente la dirigencia. Vamos a ver si el ingeniero lo tiene ahí para que lo veamos. ¿Qué tenemos? Adelante, ingeniero. Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas y ex candidato a la presidencia de la República. Durante su permanencia en el ministerio, su riqueza aumentó 359 millones de pesos. Entre abril y septiembre del 2019, dio contratos de grado a grado a suplidores de asfalto por más de 11.500 millones de pesos y 14 millones de dólares. Aparecen 34 contratos otorgados a empresas vinculadas a su persona. Gonzalo Castillo debe ir a juicio. Debe ir a juicio. Es que tiene que ir a juicio. Ahí está. Pero hay un error, licenciado, porque dice 350 millones y es 350.000 millones. 350.000 millones. Muy buena corrección, gracias. Saben ustedes que pongo 350 millones es una suma muy ínfima. No ha habido ningún funcionario que esté vinculado a un acto de corrupción por una cantidad tan ínfima, ¿verdad? Todos tienen grandes cantidades de dinero producto de la corrupción con los bienes del Estado. Entonces, ahí está precisamente, ya nosotros pasamos otro corto que nos enviaron y vamos a tener más cortos que lo vamos a estar pasando porque ellos nos están enviando esos cortos para que se vea que el movimiento verde está ahí. Y va a exigir que si cualquier otro tiene otro corto que defienda esa posición, lo puede mandar también. Sí, porque claro, no es solamente de los Marcha Verde, licenciado. Cualquier otro sector que entienda que tiene una situación de X naturaleza. Que quiera venir a plantearlo en el programa, bueno, amén. Porque esa es la versión de un sector. Entonces el otro sector tiene que defenderse. Este es el programa ecosocial. Y nosotros el compromiso que tenemos es precisamente de hacer eco a lo que es el sentir de la población. Entonces, ahí está, la Marcha Verde ya tiene su espacio aquí. La Marcha Verde tiene su espacio. Me gustaría que vinieran los otros sectores que se sienten aludidos y plantearan su posición. Los que están en contra de la Marcha Verde, los que no quieren saber del movimiento, o los que están buscando la cabeza de la Marcha Verde. Los que tienen una posición diferente. O los que tienen, exacto, ¿cómo se llama? Los que están en contra, o la parte opositora. No necesariamente en contra, doctor. Sí, nos está pidiendo que... Sí, nos tenemos que retirar, el programa se acaba, siempre sobra contenido, falta tiempo para socializar. Nosotros vamos a cerrar el programa de una manera muy, muy particular, y es con una canción que, como se la anunciamos, debemos ponerla porque es compromiso de nosotros, pero mientras esa canción se ejecuta, yo quiero que me le pongan una imagen que además nos mandaron de la Marcha Verde para que haga el adorno de eso. Adelante, ingeniero. Señores, buenas tardes. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Se enjuiciarán los actos, verás lo que hiciste y lo que no.
las posturas y el color de tu pabellón. Y habrá que decir por qué, cómo y cuándo y para qué, por dónde y por qué razón y con qué ambición. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar y nos pondrán de frente, verás, y tendremos que explicar cómo pudimos lograr lo que nos subió. Y entonces veremos quién saca la cara y por quién. Y entonces veremos qué te aportó la fe. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Porque sabrás, amigo, que tú no naciste de una flor, que eres tanto como yo, penas y dolor, que somos peldaños, sí, y por eso al escalar pisamos al otro al fin, que quedó detrás. Por eso y por muchas otras cosas más es que nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. La 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 la. Thank you.